bienvenida a nuestros estudios al ingeniero Boris Piedra, gerente de Etapa EP, empresa a la cual también acudieron el día de ayer representantes de organizaciones como la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de El Azuay y representantes que se presentaron como de comunidades aledañas al proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay. Su punto de vista sobre esta comunicación y estas manifestaciones que continúan dándose en resistencia al proyecto Soldados Yanuncay. Gustavo, muy buenos días a usted y a todos quienes escuchan Ondas Azuayas. El proyecto Soldados para Etapa tiene indudablemente importancia. Importancia desde el punto de vista de la posibilidad de regular el caudal de una de nuestras fuentes importantes para agua potable, como es el río Yanuncay. Que creemos que obviamente esto implica un tema que como ciudad tenemos que analizarlo. Los últimos años han sido años críticos en cuanto a inestabilidad en el volumen de agua que llevan nuestros ríos. El caso del Tomebamba y el Yanuncay, ríos no regulados. Creo que toda la ciudadanía ha sido testigo de esa variabilidad crítica de épocas de prácticamente sequía de estas fuentes a otras en las cuales en muy pocos días de lluvia los ríos estaban a punto de desbordarse. Esto implica una necesidad de pensar en que la regulación debe ser tomada en cuenta. No podemos negarlo como empresa en que ese es un aspecto que nos interesa. Sin embargo, jamás podríamos dejar de lado nuestra posición de permanente defensa a los temas ambientales, lo cual considero que el Egaustro, como empresa responsable del proyecto, lo está haciendo de manera adecuada. Están haciendo los análisis que corresponden y creemos que el momento en que se tomen decisiones definitivas sobre ese proyecto, esa consideración medioambiental estará tomada en cuenta dentro del diseño del proyecto. Aunque en realidad no somos nosotros actores en la entrevista, lo es usted, ingeniero Piedra, pero es importante también resaltar que como medio de comunicación tenemos un compromiso indisoluble con lo que es la defensa del medio ambiente. Pero esto no quiere decir una oposición ciega a intervenciones sustentables que se las haga con todo el conocimiento científico, con la técnica actual en beneficio del ser humano. Hay realidades como que la ciudad de Cuenca no tiene garantizadas sus fuentes de agua más allá del año 2030 y hay que trabajar para el futuro. Hace muy pocos días, y en esto no tenemos ningún empacho en señalarlo, tuvimos una invitación de El Egaustro para conocer la zona de la cuenca del Machángara y el manejo que desde hace aproximadamente 5 o 6 décadas se ha dado por parte de entidades cuencanas de esta zona. El resultado es una cuenca del río Machángara que tiene varios afluentes, varias lagunas de una manera ordenada, técnica. Y al momento la cuenca del Machángara, con el incremento que se dará en la alimentación para la planta de Tixán, será responsable del 60% del aprovisionamiento del agua potable de Cuenca. Entonces, no podemos sino ver con cautela, con prudencia, esta iniciativa de El Egaustro de hacer un similar manejo en la zona de Soldados con este proyecto, pero de hecho las preocupaciones que generen las comunidades, que son quienes son los primeros afectados en un proyecto, todo proyecto para comenzar tiene efectos medioambientales, tendrán que ser atendidas y tendrán que ser garantizadas en el sentido de que no habrá afecciones negativas o que éstas serán minimizadas al máximo. Esta es la situación. No sé, Etapa, de qué manera interactúa, qué tipo de articulación tiene con el proyecto en Soldados, pues allí está también la planta de Tixán, que eventualmente se beneficiaría de la alimentación de agua para aprovisionar de agua potable a la ciudad de Cuenca.
Gustavo, bueno, primero reconocer esa posición suya y del medio de Ondas Azuayas dentro de un proceso que creemos que es una obligación como sociedad, la defensa del agua. Yo quiero reconocer, Gustavo, esa posición suya permanente, que yo creo que es la posición responsable como ciudadano ante un eventual riesgo que podría sufrir la calidad de estas fuentes por actividades que se realicen, actividades humanas en la zona donde estas fuentes existen. Etapa todavía no tiene una participación activa dentro del proyecto de Soldados. Hemos tenido conversaciones con el Egaustro, yo personalmente he conversado con el ingeniero Antonio Borrero, y eso me da la tranquilidad de que sabemos la forma profesional y responsable que el Egaustro está llevando este proyecto. Obviamente nosotros estaremos participando en todas las actividades que sean necesarias. Nuestra preocupación por el tema ambiental es permanente y ahí estaremos todo el tiempo participando dentro de las decisiones que se tomen. Creemos que obviamente lo que decía hace un momento, la presencia de la infraestructura que está planificada por parte del Egaustro dará las condiciones de regulación que aseguren la operación de la planta de Susta, que es la que está dentro de la cuenca del río Yanuncay, en los años futuros. Etapa es copartícipe del proyecto. Nosotros todavía no estamos dentro del proceso, no estamos participando como ejecutores o parte del proyecto. Hemos dado nuestros criterios a través de conversaciones o criterios muy extraoficiales, pero obviamente nuestro interés es el poder participar ahora en las decisiones que dentro de estos proyectos de socialización que ha realizado Etapa ya el Egaustro por algún tiempo se ha involucrado a Etapa. Hemos estado conversando con el Egaustro. No solamente los procesos de socialización están dirigidos mucho a las comunidades de la zona. Nosotros como empresa hemos tenido contacto y hemos manejado la información con el Egaustro para poder dar nuestro criterio respecto a los temas y lo seguiremos haciendo. Es indispensable que exista una articulación con Etapa. Etapa ha sido también uno de los actores responsables de la protección del medio ambiente con proyectos como la zona del bosque de Mazán, ha comprado importantes áreas alrededor de Cuenca para proteger su cinturón verde, y este es el caso también del corredor del río Yanuncay, que es un punto clave y una de las fuentes de agua importantísimas dentro del sistema hídrico de esta ciudad. Sí, Gustavo, es importante destacar que el proyecto Soldados está ubicado en una zona de altísimo interés para Etapa, que es la zona de Quimsacocha, zona en la cual Etapa... Es parte del macizo del Cajas. Es parte del macizo del Cajas. Pero no es parte del Parque Nacional del Cajas. No es parte del Parque Nacional, está fuera del Parque Nacional, pero dentro del macizo del Cajas. Y es una zona donde Etapa durante algunos años ha venido ejerciendo su gestión de cuidado del medio ambiente en esta zona de Quimsacocha. Hemos adquirido propiedades dentro de esta zona, justo donde va a implementarse donde está proyectado la planta de Soldados o la presa de Soldados, implica terrenos que son de propiedad de Etapa. Por lo tanto, nuestro interés es obviamente evidente en todo este proyecto y vamos a participar, vamos a apoyar en el Egaustro en lo que sea necesario, vamos a dar nuestros criterios en los temas de protección ambiental en todo lo que sea necesario, y por lo tanto tendremos una participación activa a medida de lo que se le permita a Etapa en cuanto a este proyecto. Con respecto a los temas mineros, también se han escuchado comentarios con respecto al proyecto de Soldados, en el sentido de que se lo estaría construyendo en parte para alimentar de energía eléctrica a la minera.
es lo que se dice. Se señala también oposición, señalando que hay demasiados proyectos hidroeléctricos en Ecuador, parte de los argumentos que se esgrimen. Pero en todo caso, con respecto a Quimsacocha y este polémico proyecto minero que sigue recibiendo un soporte oficial muy fuerte por parte del Estado, se han dado pronunciamientos tanto del gobierno provincial de la SUAY como del gobierno municipal. Es más, el Colegio de Abogados acaba de enviar al alcalde de Cuenca para que se ponga a consideración del Consejo Municipal una consulta popular para hacer efectivo con mayor sustento esa posición de los GATS locales de prohibir la minería a gran escala, la minería metálica a gran escala en esta provincia. ¿Hay una posición, o se puede hablar de una posición de la empresa Etapa con respecto a este tema, Quimsacocha concretamente? Totalmente consecuente con esa posición, Gustavo. Y yo creo que no es solamente la empresa, el gobierno local, el señor alcalde han sido muy enfáticos en señalar su posición respecto al tema minero y el potencial efecto de afectación a las fuentes hídricas ubicadas en esa zona. Nosotros hemos dado mucha importancia a lo que está haciendo, por ejemplo, la Universidad de Cuenca, la Universidad de la SUAY, en cuanto al análisis técnico, científico de las condiciones en esa zona, en Quimsacocha, y de qué manera las actividades humanas, como es el caso de la minería, podría afectar a las fuentes hídricas. Tenemos muchísima preocupación por lo que pueda pasar en Quimsacocha, ahí sí por la presencia de actividades mineras en zonas donde nacen muchas de las fuentes hídricas del cantón, el río Tarqui, el río Irquis, algunas de la parte sur de la provincia, algunos ríos de la parte sur nacen en la zona de Quimsacocha, y por lo tanto hay una preocupación importantísima respecto a ese tema, y nuestra posición es consecuente con lo que está dándose a nivel de sociedad, y que aplaudimos esa posición: defender las fuentes hídricas, defender que esas actividades mineras sean monitoreadas permanentemente, y de ser el caso sean suspendidas si es que existe el potencial de afectación a las fuentes. La misma posición que mantuvimos en Río Blanco la mantenemos en el caso de Loma Larga en Quimsacocha, de que no permitiremos jamás como empresa el que se dé afectación a las fuentes de agua a través de estas actividades. En lo que se refiere al proyecto Huangarcucho, ¿cómo ingresa este proyecto dentro de esta política de un manejo sustentable del agua? Bueno, el manejo ambiental es integral, desde la protección de las fuentes hasta el tratamiento de las aguas residuales antes de devolverlas a los cauces naturales. Y obviamente dentro de ese proceso el tema de Quimsacocha de Huangarcucho es fundamental. La planta de Huangarcucho tiene un objetivo de tratar las aguas residuales de Cuenca hasta el año 2050, y obviamente estamos hablando de que este proceso de tratamiento de aguas residuales es natural al concepto de protección del medio ambiente. Estamos logrando hitos importantes dentro de ese proyecto. El más importante que debo comunicar a la ciudadanía: la CAF, el Banco de Desarrollo de Latinoamérica, y el Banco Europeo de Inversión están ya en sus etapas finales de análisis para la aprobación del crédito que nos permitirá la implementación de la planta de Huangarcucho, cerca de 70 millones. Obtuvimos ya cartas de parte del Ministerio de Finanzas en las cuales el gobierno se compromete a entregar la garantía soberana, que es el aval que tiene que dar el gobierno para este tipo de crédito público, y eso esperamos que en muy pocos días sea ya una acción concreta, que podamos confirmar los créditos y podamos avanzar ya a la etapa de contratación que nos permitirá implementar esta planta que, repito, cierra el ciclo integral desde la protección de las fuentes hasta la entrega de agua en condiciones aceptables al medio ambiente. Si podemos hablar de rentabilidad, ¿cuál sería la rentabilidad de esta inversión? 70 millones de dólares para la empresa pública de la ciudad.
Nosotros manejamos un concepto, dividimos dos ejes en cuanto a la forma del manejo económico de las actividades de etapa. El eje que corresponde a los temas de agua potable y saneamiento, y por otro el de telecomunicaciones. En el caso de agua potable y saneamiento son servicios básicos fundamentales para el ciudadano, para quien vive dentro del cantón, y por lo tanto ahí tenemos un concepto dentro del manejo económico, la recuperación de costos. No sería y no le vemos de ninguna manera aceptable dentro de la filosofía de etapa el considerar que el agua potable o el saneamiento sean servicios con rentabilidad económica. Nuestro objetivo es la recuperación de costos de tal manera de que el servicio sea sostenible, porque si manejamos un subsidio permanente, eso da posibilidades o genera posibilidades de que el proyecto en sí fracase. Pero por lo tanto, hay otro aspecto del impacto social. Y también se habla de una rentabilidad social. Lo miden de alguna manera, lo cuantifican de alguna manera. La rentabilidad financiera es dirigida al costo, pero la rentabilidad económica vinculada al aspecto social es la que nos interesa. Obviamente ahí hablamos de una rentabilidad social importantísima. El tema ambiental es fundamental dentro de los aspectos a considerar en un modelo social. Por lo tanto, desde el punto de vista ambiental, la rentabilidad social del proyecto Huangarcucho es enorme. Y el eje que obviamente sostiene en gran medida los objetivos de rentabilidad de la empresa son los vinculados al área de telecomunicaciones. Un tema que ha preocupado enormemente en la última década, ingeniero Piedra, han sido los contratos a dedo. Se dieron varias formas, se pusieron ciertas estructuras que aparentemente terminaban con esto, pero el portal de compras públicas ha perdido definitivamente prestigio, pues se ha prestado más bien para una serie de situaciones que hoy están siendo ventiladas, incluso algunas de ellas llevadas a procesos judiciales, pues se dieron de una manera irregular en el anterior gobierno. ¿De qué manera Etapa está garantizando la transparencia, una licitación quizá, un concurso, para que las mejores ofertas, las mejores propuestas puedan ser filtradas en el mismo, en beneficio de la inversión de la empresa pública y en beneficio de los ciudadanos? Nos manejamos, Gustavo, dentro de una estructura legal vigente. La ley de contratación pública establece los caminos que debemos seguir. Los procesos manejados por el Servicio de Contratación Pública, por el CERCOP, definitivamente son los que seguimos. Estemos o no estemos de acuerdo, Gustavo, porque coincido con usted en la necesidad de que ese esquema tiene que revisarse. Considero que muchos de los procesos que están estipulados en la ley y plasmados de manera concreta en los procesos que lleva el CERCOP tienen que cambiar. Yo creo que si bien el principio de la ley fue digno de aplauso al buscar la transparencia y que los procesos se los maneje ya no al dedo, sino a través de procedimientos claramente establecidos, yo creo que esos objetivos no se han alcanzado en muchos aspectos con el sistema existente. El sistema más bien muchas veces dificulta los procesos de parte de las empresas, no es clara la información que se maneja en muchos de los procesos que los lleva el CERCOP, y no me refiero a que exista un mal manejo, sino el mismo esquema que establece la ley no da esa claridad suficiente respecto a esos esquemas. Yo creo que hay que buscar cambios, hay que hacer cambios. Nosotros estamos sujetos a ese esquema y obviamente como empresa pública estamos obligados a seguir esos procedimientos que son, repito, no definidos en cuanto a sus términos por la propia empresa, sino por el CERCOP y la ley de contratación. En muchos casos, ingeniero Piedra, la selección de tecnología es lo que se ha utilizado como un tamiz que deja finalmente a un aspirante como potencial proveedor único. ¿De qué manera se puede evitar esto en un proyecto de tanta magnitud? Bueno, nosotros estamos tratando de evitar que se den esas condiciones. Yo, en mi calidad de gerente,
instruido a las áreas de que debemos buscar que para iniciar un proceso público, primero nos aseguremos de que hay varios participantes que puedan cumplir las condiciones. No podemos abrir un proceso público en el cual una sola empresa sea la seleccionada o una sola cumpla las condiciones técnicas. Esa ha sido una condición que estamos tratando de establecer. Una empresa como Etapa es bastante grande como para poder cubrir todas las aristas de acción de la empresa, pero nos estamos basando en ese principio. ¿Es del BID el que nos decía, ha conseguido ya la línea de crédito? La línea de crédito para Huangarcucho es de la CAF y del Banco Europeo de Inversión. CAF y Banco Europeo. Las dos instituciones, hasta donde entendemos, tienen también un manual de procedimientos para el manejo de estos créditos, que por lo general tienen regulaciones bastante estrictas. Que implican, por ejemplo, el que se lleven procesos públicos competitivos, lo cual aplaudimos. Yo soy opuesto a los procesos de selección de un proveedor único. Yo creo que debemos buscar siempre la competitividad porque esa beneficia a la sociedad, porque nos permite como sociedad escoger las mejores opciones, y obviamente a la empresa, porque también el éxito de la empresa es buscar los mejores contratistas dentro de sus procesos. Por lo tanto, yo creo que aplaudimos y estamos totalmente de acuerdo en los esquemas que tanto la CAF como el Banco Europeo exigirán dentro del proceso de Huangarcucho. ¿Qué papel puede jugar dentro de esto, ingeniero Piedra, la ordenanza recientemente aprobada por el Consejo Municipal que regula proyectos público-privados? Bueno, nosotros nos estamos yendo por un esquema no de asociación pública-privada. El hecho de que logremos ya el financiamiento por parte de la CAF y del Banco Europeo nos lleva, a mi criterio personal, a entrar en un proceso de selección del mejor contratista en cuanto a su experiencia y oferta técnica para la implementación de la obra. Pues el tema del financiamiento se lo deja de lado ya al estar a cargo de entidades multinacionales como la CAF y el Banco Europeo. Yo creo que el tema de la asociación pública-privada no sería un aspecto por ahora relevante dentro del proceso de Huangarcucho. ¿Cuál sería la cronología de este proyecto? Estamos, yo espero que no avanzado ya el próximo año tengamos ya el resultado final de la aprobación de crédito de parte de las multilaterales, y con lo cual estaríamos iniciando inmediatamente los procesos de contratación que deberían estar completados para el mes de febrero. En todo caso, será a una nueva administración municipal la que le toque ejecutar este proyecto. Entendemos que sí, los tiempos nos darán para que probablemente antes del fin de esta administración podamos ya suscribir los contratos que correspondan en base a ese proceso competitivo de selección de la empresa constructora, y que podamos dejar a la nueva administración ya un proceso a seguir para la implementación de una planta que es fundamental para el futuro de Cuenca. Y otro de los importantes proyectos que ha venido impulsando Etapa, ¿cómo se encuentra la ampliación de la planta de potabilización de Tixán? Muy cerca ya de entregarse, de terminarse. Está planificado para el mes de enero. Lo íbamos a hacer ahora en diciembre, pero consideramos que no es la mejor época para poder entregar a la ciudad una obra que es fundamental para el futuro de Cuenca. No queríamos que la importancia de este hecho, que repito tendrá mucho valor para los años venideros de la ciudad, se pierda por la época festiva de Navidad y fin de año, por lo que el evento de entrega de la planta a la ciudad se la hará en el mes de enero. También la planta de Tixán, cabe indicar, es parte o se beneficiará del agua que produce la cuenca del Machángara. Así es. Como usted lo mencionó hace un momento, Gustavo, Tixán este rato alimenta al 60% de nuestro sistema de provisión de agua potable. Y con la ampliación que estamos haciendo este rato de alrededor de 1.200 litros por segundo, Tixán seguirá siendo la principal fuente de alimentación a nuestro sistema hasta el año 2045. El abastecimiento de agua potable. Es decir, así es. Tixán seguirá siendo la proveedora del 60% del líquido vital para Cuenca, incluso en el año 2045.
Una preocupación final, ingeniero Piedra, también relacionada con el manejo del agua, el excelente manejo al cual nos hemos referido de la cuenca del Machángara tiene, sin embargo, una enorme debilidad. Cuando el agua llega a la zona industrial de la ciudad de Cuenca, el agua se vuelve a contaminar. Y hay un serio problema de contaminación, más allá de que entendemos las empresas en el parque industrial de Cuenca cumplen con regulaciones, pero es necesario hacer un esfuerzo mayúsculo para que esto no suceda, pues las condiciones de los efluentes del líquido del parque industrial no son de los mejores. Hay problemas serios de contaminación en el parque industrial. ¿Qué se ha pensado hacer desde Etapa, en conjunto con otras organizaciones del Estado que tienen que ver con este tema? Bueno, estamos con una gestión muy fuerte en cuanto a las exigencias respecto todo lo que produce y todos los materiales líquidos, residuos que producen las empresas y entre plantas otras hay una empresa municipal que es uno de los principales vectores de contaminación, el Camal, que continúa funcionando allí en la zona. Que obviamente con la nueva infraestructura que se está implementando, que se va a implementar, se la mejorará en cuanto a sus condiciones de tratamiento, pero en general nosotros tenemos incluso tenemos una unidad propia de la empresa dentro de la gerencia de agua potable dedicada al manejo y a la supervisión permanente de que las empresas cumplan con los requerimientos en cuanto a la calidad de sus efluentes desde las plantas industriales. Nosotros tenemos todos los años procesos de seguimiento, hay niveles en cuanto a las características de las aguas residuales que salen de las plantas industriales que tienen que ser cumplidas y verificadas todo el tiempo. Por lo tanto, hay un trabajo importante que hace la empresa en cuanto a la vigilancia de esas condiciones. Obviamente hay la necesidad de mejorar los esquemas de control, lo estamos haciendo, tenemos, repito, una unidad propia de la empresa que está dedicada a ese tema y a la cual le hemos dado la importancia necesaria para que pueda esta agua servida, estos residuos que salen de los procesos industriales, no afectar a nuestra infraestructura dentro del tema de lo que es alcantarillado, y que el agua que llega a las plantas de tratamiento de aguas residuales tenga condiciones para ser tratada ahí, porque no podemos aceptar todo lo que sale de las plantas industriales. Por eso hay un chequeo, hay condiciones que se imponen a las plantas industriales para que esa agua residual cumpla con ciertas condiciones y que pueda ser llevado a nuestras plantas de tratamiento. ¿Cómo las actividades pro-extractivistas del gobierno afectan al funcionamiento de Etapa? En el pronunciamiento que ha hecho la Asamblea del Agua aquí en la ciudad de Cuenca, que se ha convertido ya en una solicitud de esta consulta popular en contra de la minería a gran escala, se señala, si no me equivoco en la cifra, que aproximadamente un 30% del territorio del Cantón Cuenca está concesionado para la minería. Bueno, nosotros hemos sido enfáticos en señalar que es necesario revisar esas concesiones, que es necesario revisar las solicitudes de concesiones mineras que todavía existen, porque creemos que la zona de amortiguamiento de las áreas como el Parque Nacional del Cajas, como Quimsacocha, deben igualmente estar protegidas. Y la presencia de proyectos mineros en estas zonas de amortiguamiento nos preocupa. Y hemos hecho solicitudes como empresa al gobierno en el sentido de que se revisen esas concesiones, porque no consideramos ni convenientes ni aceptables para el cantón que existan zonas de riesgo a las fuentes hídricas por presencia de proyectos mineros en las zonas de amortiguamiento. Esa ha sido nuestra posición permanente y la estaremos manteniendo. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Muchas gracias, Gustavo. Al ingeniero Boris Piedra, gerente de la empresa pública Etapa.